me siento sumamente privilegiado por la oportunidad. La iglesia de Osama tiene un lugar muy cercano en mi corazón y tuve la oportunidad de estudiar, hacer el bachillerato en el Colegio Adventista Osama, de manera que tengo gente muy querida en este chat, en esta reunión, y para mí es un privilegio. Así que gracias por la invitación. Por favor, acompáñame a tener una palabra de oración para compartir el devocional de esta noche. Inclinemos el rostro. Dios bueno, gracias por este día. Por favor, esconde a esta vasija inútil detrás de la cruz para que tu palabra sea transmitida de manera clara y efectiva y tu iglesia, Señor, responda en obediencia al mensaje de esta noche. Ven y manda al Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Señores, debido a la crisis del coronavirus, la gente tiene muchas preguntas. Hay gente que tiene todo tipo de interrogantes debido a la condición en la que está el mundo en la actualidad. Son preguntas como ¿cuándo cambiará la situación? Son detalles como ¿cuándo volveremos a nuestros lugares de trabajo? ¿Y será que podré conservar mi trabajo? Para comenzar por ahí. Y a pesar de que esta reunión de Zoom con ustedes, amigos de la Iglesia de Osama, ha sido bien entretenida, me disfruté el juego bíblico, las alabanzas estuvieron buenísimas. Yo, al igual que otras personas, nos estamos preguntando ¿cuándo tendremos la oportunidad de reunirnos en la iglesia de manera física nuevamente? Hay otros que no hacen preguntas en un tono tan serio y se preguntan ¿cuándo fue que el papel de baño se convirtió en un artículo de lujo y dejó de ser un artículo de primera necesidad? Así que la gente tiene un montón de preguntas. Estas que te acabo de decir ahora son tan solo algunas. Así que te pido en este momento que por favor compartas con el resto de la reunión a través del chat cuáles tú entiendes que son algunas de las preguntas que la gente de hoy tiene debido a la crisis. Comparte ahí en el chat. Al final vamos a estar leyendo estas preguntas y vamos a ver cómo la palabra de Dios responde o arroja luz a cada una de las preguntas que fueron posteadas ahora en el principio. Así que te pido nueva vez, no seas tímido, escríbenos ahí en el comentario, en el chat, a través del chat, cuáles tú entiendes que son algunas de las preguntas que la gente de hoy se está haciendo, incluyéndote. No necesariamente tienes que ser tú, puede ser otra persona. ¿Cuáles tú entiendes que son esas preguntas? Así que, por favor, comiencen a escribir allí. Ya yo les di algunos ejemplos. Por favor, escribe allí algunas de esas preguntas. Bueno, nota algo. Todas las preguntas que te mencioné anteriormente se basan en querer saber qué pasará en lo adelante. Se basan en el futuro. No tener la seguridad acerca del porvenir causa en la gente un estado de incertidumbre. La gente se atemoriza cuando no sabe lo que va a pasar, cuando no tiene seguridad. La gente se llena de miedo, la gente se pone ansiosa y no es para menos. Y no es tan solo que la gente desea saber, la gente más aún desea ver. La gente desea ver. Así que mientras meditaba acerca de esto, me di cuenta de que los cristianos enfrentamos, o al menos deberíamos enfrentar la incertidumbre del futuro de manera distinta debido a que tenemos un elemento que las personas no creyentes no tienen. El cristiano debe de enfrentar la incertidumbre del futuro de cara al elemento llamado fe. Sí, es la fe. Y yo estoy seguro que en su gran mayoría, los que estamos aquí en esta reunión, hemos escuchado el texto de Hebreos 11:1, donde se define la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quiero que vayas conmigo a un texto, 2 versos más abajo, el capítulo 11 de Hebreos, el verso 3, donde vemos algo sumamente importante y que arroja luz a lo que acabamos de ver en el verso 1. Hebreos 11:3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso está muy bonito, eso está lindo. Lo que se ve, lo que tú ves hoy fue hecho de lo que no se veía. De manera que pensando en esto, comencé a indagar y dije, ¿cuál sería una buena forma, una forma clara de explicarles a los jóvenes de Osama qué significa vivir por fe? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es difícil? ¿Es fácil responder todas estas preguntas? Así que lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón fue hacerles una historia. La historia de hoy, a pesar de que no vamos a leer todo el capítulo, está registrada en el segundo libro de las Crónicas
en el capítulo 20. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Aquí te cuento la historia y fíjate de qué se trata. Yo imagino que esta historia comienza un día brillante como cualquier otro en la historia de Judá. Y después de una alianza que no salió para nada bien con el reino del norte, el reino de Israel, y ellos tuvieron una alianza allí, finalmente eso terminó en una masacre en Ramot de Galaad. Después de todo ese enrollo, ahora finalmente donde se registra nuestra historia, la paz ha sido alcanzada, se ha logrado paz. Y esta paz fue debido a que finalmente el pueblo había sido dirigido, escucha bien, el pueblo había sido dirigido a adorar a Jehová, el Dios de sus ancestros. Gracias a la habilidad militar de sus líderes y a la forma de manejar el reino, entonces se había alcanzado la paz y había un aire, una atmósfera optimista entre la gente. Se respiraba ese gozo, se respiraba esa atmósfera de buenaventura de cara al futuro. Y no era para menos, porque el reino del sur, el reino de Judá, tuvo en total 20 reyes. De esos 20, única y exclusivamente 4 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Y este rey, el que vamos a tratar en esta noche, el protagonista de nuestra historia, era uno de esos 4. Se trata del rey Josafat. El rey Josafat, fíjate lo que hizo. Él fue responsable de remover todos los lugares altos que estaban dedicados a adorar al dios Baal. Y él fue que condujo a la gente a regresarse a Dios. Él puso en marcha un programa educacional en el cual el libro de la ley debía ser no tan solo distribuido en toda la región, sino que era por obligación, era una ley que debía ser enseñado en las casas, en los caminos, en las escuelas, en todos los lugares. De manera que estas fueron algunas de las medidas que tomó el rey Josafat. Aparte de eso, instituyó en las ciudades fortificadas a jueces para que juzgaran y les dijo, miren señores, juzguen con imparcialidad, porque juzgar es un trabajo de Dios y no de ustedes. Así que tomó todas estas medidas y lo que se respiraba en el ambiente de Judá era optimismo puro. Estamos en paz, lo mejor está por venir, el futuro es brillante. Esto era lo que la gente entendía. Pero pasó algo inesperado. Independientemente de que esta era la actitud, una mañana cualquiera, cuando todavía se sentía la brisa de la primavera, vinieron unos mensajeros e interrumpieron el cuarto real allí y trajeron noticias devastadoras. Dijeron, Rey Josafat, que para siempre vives, tenemos noticias que brindarte. Una gran multitud viene contra ti. De manera que esta invasión tomó por sorpresa no tan solo al rey, sino a todo el gabinete, a los capitanes, a los jefes. Y se trataba de un enemigo bien particular. Se trataba de las fuerzas del sur. Y esto fue un shock para toda la nación porque no era lo que se estaba respirando en el ambiente. A pesar de que el rey era un gran estratega militar y un hombre de Estado, esto realmente le preocupó. Le preocupó por el enemigo de quien se trataba. No era una campaña militar de soldados inexpertos. Se trataban de los moabitas, los descendientes de Lot. Esta gente había estado en conflicto con el pueblo de Israel por décadas. Esta gente sabía cómo hacer guerra. Eran paganos despiadados. Y ya habían enfrentado muchos años antes al rey Saúl y al rey David. Y a pesar de que el pueblo de Israel había salido victorioso en ocasiones anteriores, esta vez era diferente. Y era diferente porque, en primer lugar, en las ocasiones anteriores, cuando pelearon contra Saúl y contra David, se trataba del Reino Unido. Ahora es solo el Reino del Sur, de manera que las fuerzas estaban diezmadas. Y en segundo lugar, los moabitas se aliaron, se unieron a los amonitas y a los menuitas y trajeron un ejército enorme y tomaron por sorpresa al pueblo de Israel. De manera que la preocupación de Josafat se tornó en miedo. Yo imagino al rey explorando todas las tácticas para mantener al enemigo lejos. ¿Cuál sería un buen punto para una emboscada? Yo lo imagino discutiendo con los capitanes cuál es la mejor defensa que podemos obtener. Pero todas estas consideraciones, querido amigo que me escuchas, fueron en vano, porque la multitud era demasiado grande.
Dentro de poco la ciudad sería sitiada, la ciudad sería rodeada y largos días de calamidad se avecinaban. Si estos paganos vencían, la mayoría de los hombres israelitas serían llevados cautivos. Yo imagino que la gente de la corte sería muerta, las mujeres serían violadas y también los niños serían exiliados. Así que Josafat no tan solo se preocupó, sino que tuvo miedo. Aquí yo veo a Josafat, lo imagino, comenzando a hacerse preguntas. Preguntas similares a las que tú y yo nos estamos haciendo debido a la situación que tenemos, al grande enemigo que ha sitiado nuestras casas, al grande enemigo que ha sitiado nuestros empleos, al grande enemigo que ha sitiado nuestras iglesias, que ha sitiado nuestra paz emocional y mental. Comienzan a levantarse las preguntas allí, pero para sorpresa de toda la nación, este rey respondió de una forma distinta a la invasión. A pesar de que tuvo miedo, escúchame amigo, a pesar de que tuvo miedo Josafat, él no permitió que el miedo le paralizase. Así que inició a responder acudiendo a la única fuente que él conocía que le había brindado el éxito anteriormente. Y llamó a la línea de emergencia del cielo. En aquel entonces no existía el 911, de manera que él llamó a la línea de emergencia del Señor a través de la oración y quedó resuelto en su corazón buscar a Dios a través de la oración. Lo que me gusta acerca de la oración es que yo veo la oración como la fe puesta en acción. Escucha esto, la fe puesta en acción se evidencia cuando vamos a Dios en oración. Es a través de la oración que la fe se ejerce. Es a través de la oración que tú confiesas con tu boca que tu seguridad, que tu confianza, que tu fe está en Dios, que tu vista, a pesar de que no puedes ver lo que está frente a ti, tú decides poner tu vista más allá de los obstáculos que están rodeando la ciudad de tu corazón en este momento y decides poner tu vista a través de la fe en el reino de los cielos. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones tú has sido una de esas personas o has escuchado más bien a una de esas personas decir, ahí vienen estos cristianos a resolverlo todo con la oración. ¿Has escuchado esto? Hay gente que entiende que la oración es un asunto de un hábito religioso, que la oración es solo para ir allí y ejercitar nuestra fe cuando todas las demás opciones han sido o los recursos han sido agotados. Hay gente que piensa que la oración es una repetición de palabras cargado de un contenido teológico y de palabras rebuscadas para demostrar que fulano o mengano es muy maduro espiritualmente. Pero déjame decirte que la oración cargada de fe es muchísimo más que esto, puesto que la oración no persigue cambiar la mente de Dios. La oración, cuando es ejercitada con fe, lo que persigue es cambiarnos a nosotros. La oración, querido amigo y hermano, no es tan solo algo que nosotros hacemos. Gente de oración es quienes tú y yo hemos sido llamados a ser al momento de reconocer que nuestra dependencia viene de Dios. El gran sacerdote y padre de la Reformación, Martín Lutero, dijo que ser cristiano sin tener fe y sin tener oración no es más posible que estar vivo sin respirar. No se puede, no se puede. Así que en esta noche yo quiero que tú consideres de la misma forma que hizo Josafat, que si hay preguntas que están naciendo en tu vida porque tienes incertidumbre con respecto al futuro, porque no entiendes qué traerá el mañana, porque no sabes, porque tienes miedo de que cosas inesperadas pasarán. Yo te invito a que comiences a ejercitar y a explorar la misma ruta que exploró el rey Josafat en aquel entonces. Dice alguien, uno de mis escritores favoritos, Ian Bounds, a través de la oración, dice, antes de que la oración comienza a llegar a Dios, antes de que la petición es hecha y antes de que nuestro pedido se da a conocer, debemos enviar a la fe a que vaya primero. La fe arranca primero y después la oración es la que debe de venir atrás. Así que, volviendo al tema de Josafat, te explico que él llamó a esos jueces que él había diseminado a través de toda la nación y les dijo, señores, vamos a hacer una reunión.
Vamos a reunirnos en Jerusalén. Esto no se puede quedar así. Así que Josafat vino y reunió a todo el pueblo y lo sentó para tener este culto especial de adoración y de oración. Así que es allí el texto que deseo leer para que tú entiendas cuáles eran las preguntas con respecto al futuro que estaban en la mente de Josafat. Imagínate que tú estás en los zapatos de Josafat ahora mismo y te vienen y sitian tu ciudad y tus hombres están siendo amenazados de ser muertos. ¿Cómo te habrías sentido? Puedes dejarme allí en el comentario, utilizando el chat, cómo tú te sentirías si estuvieras en los zapatos de Josafat. ¿Qué estaría pasando por tu mente? ¿Cuáles serían las preguntas que estarían en tu corazón en un momento de vida o muerte donde la seguridad de tu familia, de tu pueblo, de tu nación está en juego? La seguridad de tu casa está al borde de un hilo, al borde del precipicio. ¿Cómo tú entiendes que este rey se sintió? Vamos a leer lo que dijo Josafat. Voy a leer en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20, a partir del verso 5. Dice la palabra de Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Aquí comienzan las preguntas. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verso 7. Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y se han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, escucha bien el listado que menciona a Josafat, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, a propósito del coronavirus, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Escucha qué cosa más linda. Y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro. Próxima pregunta. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. Escucha, volveremos nuestros ojos. Me llama grandemente la atención la sinceridad de Josafat al hacer esta oración. No sabemos qué hacer. Estamos desesperados. Y da un viaje a lo largo de la historia del pueblo de Israel para recordarle a Dios que en su currículum no hay ninguna batalla que él haya sido vencido, que su currículum permanece perfecto y que como Josafat no tiene la forma de salir de este embrollo en el que se ha metido. Entonces él necesita que sea Dios que se haga cargo. Él necesita que sea Dios que responda a sus preguntas. Él necesita que sea Dios que le dé la oportunidad de ver más allá de lo que está frente a sus ojos y comenzar a ver las cosas que son como que no son, sino las cosas que no son como las que son. Es allí donde interviene la fe 2020 de Josafat. Yo no sé si has escuchado el eslogan de la conferencia general y la reunión, la asamblea que había ahora aquí en la ciudad de Indiana en el verano. Ha sido pospuesta lamentablemente debido a la situación, pero el eslogan había sido Visión 2020, orando por la visión, por una visión 2020 para la misión del 2020. Yo tomo ese mismo eslogan, querido amigo y hermano que me escuchas, para invitarte en esta noche a que en lugar de una visión 2020 que está atada a lo que tú ves, comiences a tener una fe 2020 en el 2020. Quizás
tus circunstancias en este momento son similares a la de Josafat y tienes preguntas en tu corazón. Hay cosas que no entiendes y deseas saber el futuro. Aquí veo en los comentarios que alguien dice que Josafat se sentía desamparado, desesperado, molesto. ¿Te sientes tú de la misma manera? Vamos a ver lo que hizo Josafat y quizás nos sirva a nosotros hoy de ejemplo a seguir con respecto a qué debemos hacer para que tengamos una fe 2020 en el 2020. Josafat dice la historia que Josafat hizo una oración pública, reconociendo su dependencia total en Dios, reconociendo a Dios como soberano. Él entendió que el poder de su nación no era suyo, no era en su estrategia, no era en lo que él pensaba, sino en reconocer a Dios como el hacedor. Ese fue quien llamó a Abraham como amigo y era el mismo que había prometido darles esta tierra como heredad. Entonces Josafat se cimentó, se abrazó, se agarró de la fidelidad de Dios, de lo que Dios había prometido, quitó la vista de los problemas que tenía frente a sí y comenzó a creer. Y creyó buscando de Dios en oración. Quiero decirte, querido amigo, que con un peso en mi corazón por las personas que han sido afectadas por esta situación, ya sea porque han perdido su trabajo, gente que ha muerto en sala de hospitales a solas y sus familiares ni siquiera se enteran hasta día después, por la recesión económica que los economistas y los expertos pronostican de cara al resto del año. Toda esta situación, al igual que como lo hizo con Josafat, dicta que en nosotros haya un sentido de urgencia con respecto a una oración ferviente, a una oración llena de fe. Josafat se vio preso, sitiado, rodeado y oró con fe. Y nosotros que estamos en una situación similar, diría yo, hasta cierto punto, yo quiero invitarte en esta noche a que comiences a orar con fe. El verso 9 dice que si viene a nosotros espada, juicio, pestilencia, hambruna, para aquellos que estamos preocupados con respecto a si nos quedamos sin trabajo, cómo vamos a proveer para nuestros seres queridos, para nuestros familiares. Clamaré al Señor en mi aflicción, dice el verso 9. Y tú que estás en los cielos, me escucharás y nos salvará. Termino esta parte aquí, querido amigo y hermano, compartiendo contigo lo que continúa diciendo el texto en el verso 13. Mira lo que dice el texto, verso 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el verso 13 dice, Josafat viene y ora, ¿verdad? Josafat viene y ora. Y dice, y todo Judá había unanimidad, había unidad. Hermanos, vamos a unirnos, vamos a buscar de Dios ahora que puede ser hallado como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Verso 14. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Se armó allí. Y vino y descendió el Espíritu de Dios y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, alabado sea el nombre de Dios, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved, oye, y ved la salvación de Jehová con nosotros, oh Judá y Jerusalén. Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa más bonita nos presenta la palabra de Dios. Cuando sus circunstancias le vendaban los ojos y la incertidumbre le arrojaba la molestia, el desamparo, el desespero, cuando su futuro parecía estar entenebrecido, es allí cuando Josafat viene y ora.
y reúne a sus hijos y reúne a sus mujeres y reúne al pueblo y dice, vamos a fajarnos a orar con fe y vamos a clamar y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Vamos a ejercitar y vamos a permitir que Dios nos escuche porque Él es quien puede salvarnos. Viene el Espíritu de Dios y desciende sobre Jaziel, uno de los levitas, y allí dice la profecía, señores, no teman, que Dios peleará por ustedes. No es necesario que nosotros peleemos. Dios nos invita a empuñar la espada, pero no nos invita a que peleemos. Él ha prometido pelear por nosotros. Él ha prometido pelear por ti, pelear tus batallas en esta hora. Y fíjate qué es lo que más me gusta de este texto y donde se ve la fe 2020 en acción en este 2020. Si ellos no iban a hacer nada, si ellos no tenían que pelear, si Dios no los había llamado a que hicieran una emboscada, que hicieran una táctica, que tuvieran un truco, ¿para qué los invita a la montaña y que se acerquen al ejército enemigo? El verso dice, el texto dice, el 17, paraos, escucha, estad quietos y ved la salvación de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Si sigues leyendo el verso, te das cuenta que aquellos mismos que se habían aliado, como no se conocían, se mataron entre sí. La lucha fue tan fuerte que no hubo espacio para distinguir quién era quién. Y el pueblo de Israel única y exclusivamente fue a esa montaña a experimentar, a ver, a confirmar lo que ya Dios le había prometido por fe. Y es así como Dios responde las preguntas de Josafat. Y les dice, tú tienes dudas con respecto a qué pasará contigo en el futuro. Confía en mí porque yo te voy a librar de esta situación. Querido amigo, hermano que me escuchas en esta hora, me gustaría tener más tiempo para seguir explicando esta historia. Pero aquí en la parte final quiero decirte brevemente que yo he sido una prueba fehaciente de lo que es vivir por fe. Hace 4 años salí de Dominicana con mi familia. Dejé mi trabajo, dejé mis amigos, dejé mis familiares, dejé mis seres queridos. Ustedes aquí en la iglesia de Osama saben quién soy yo. Y vine para acá sin dinero, solo porque Dios había puesto una visión. Y yo decidí en el 2016 avanzar por fe. Hoy es 15 de mayo del 2020, 4 años después. Y hoy es el día en el que yo termino mi programa para servir a tiempo completo y a graduarme de la universidad para ser pastor, para honra y gloria de nuestro Dios. El camino ha sido difícil y en muchas ocasiones he sentido, mi familia ha sentido, cómo las fuerzas del enemigo financieras, las fuerzas desde el punto de vista emocional, esto no es fácil, las fuerzas desde el punto de vista familiar, los mismos compromisos del ministerio y el enemigo que uno está tratando de hacer una obra para Dios, han venido y han tratado de sitiar, de rodear mi familia, de rodear mi mente, de rodear mi mentalidad, de rodear mis emociones, de rodear mi vida espiritual y distraerme con otras cosas. Y yo sé que no soy un ejemplo a seguir, pero quiero hablarte por experiencia aquí. Y quiero decirte que hoy es el cumplimiento de la profecía que Dios hizo para con mi vida 4 años atrás. Con lágrimas en mis ojos voy a tratar de contenerme aquí. Quiero decirte que sí es posible. Que todas esas preguntas que tú tienes sin responder en tu corazón, de acuerdo o por causa de este coronavirus, ya sea preguntas porque no entiendes la seguridad del bienestar de tu familia, ya sea preguntas porque piensas que te van a botar de trabajo, ya sea preguntas porque no tienes la condición o tienes incertidumbre con respecto al futuro. Yo quiero decirte que esa gran multitud de cuestiones que tienes en tu mente no son nada delante de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes que para siempre vive, mi Dios. Él te dice en esta hora, estad quietos. Si tú eres alguien que ha abandonado la iglesia y que entiendes que este camino es para ilusos, yo quiero decirte que en esta noche Dios te está llamando. Cristo es tu Salvador y tu Señor.
Y tú tienes la oportunidad de volver al camino de la fe para honra y gloria de Dios. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios no está enterrado en las páginas de un viejo libro que nuestros padres nos contaron una vez. Ese Dios te invita en esta noche a que llames las cosas que no son como si fuesen, y a que tengas una fe 2020 en el 2020, y que tu experiencia con Dios no esté cimentada en lo que ves, sino en lo que Dios hará contigo. Él te dice en esta noche, está quieto y ve cómo Dios te habrá de salvar. Tengamos una palabra de oración. Padre bueno, en este momento queremos agradecerte porque hemos sentido el calor del Espíritu Santo en esta conversación, Señor. De la misma forma que vino a Jaciel y se derramó en la asamblea y le proclamó la palabra de aliento y de motivación que el pueblo de Israel y el rey Josafat necesitaba en aquel entonces, que venía a ser sitiado por esta gran multitud. Yo en el nombre de Jesús predico para que a través de la unción de tu Espíritu Santo en este momento se sienta en la iglesia de Osama y en cada persona que está aquí presente, que avance por fe, que esté quieto y que entienda que esta es la oportunidad que tienen de volverse a ti, de derribar los altares que hemos alzado a Baal y comenzar a distribuir y a enseñar el libro de la ley, la palabra de Dios, a buscar de él en oración, a buscar de él con nuestros niños, con nuestros padres, con nuestros amigos, a tomar el voto de confiar en él y poner la vista no en las cosas que están frente a nosotros, no en el enemigo que nos abruma, sino en aquel que es más poderoso, en quien conoce el final desde mucho antes del principio. Tú nos has llamado en esta noche a decir, a llamar las cosas que no son como si fuesen, y a decir que nuestra fe será de 2020 en este año 2020. Señor, confiamos en ti y decimos con fe que para siempre vive y que tu misericordia se renueva cada mañana. Y oramos por cada uno aquí presente, por esos que deben de regresar al camino de la verdad. Y hacemos esta pequeña oración sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos salvarás. En el nombre de Jesús.